Buen día a todos, un nuevo día más rezando juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos viendo la experiencia de las comunidades primitivas y cómo este caminar va suscitando experiencias, desafíos nuevos. En este caso, en los Hechos de los Apóstoles seguimos viendo un poco la figura de Pablo. Y hoy nos dice esto: Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Allí encontró un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila, a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. Pablo fue a verlos y, como ejercía el mismo oficio, se alojó en su casa y trabajaba con ellos haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga y trataba de persuadir tanto a los judíos como a los paganos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación de la palabra, dando testimonio a los judíos de que Jesús es el Mesías. Pero como ellos lo contradecían y lo injuriaban, sacudió su manto en señal de protesta, diciendo: que la sangre de ustedes caiga sobre sus cabezas, yo soy inocente de eso, en adelante me dedicaré a los paganos. Entonces, alejándose de allí, fue a casa de un tal Ticio Justo, uno de los que adoraban a Dios, y cuya casa litaba con la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia. También muchos habitantes de Corinto que habían escuchado a Pablo abrazaron la fe y se hicieron bautizar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pablo deja Atenas, había tenido esa experiencia del Areópago, ¿no? Donde había predicado ese Dios desconocido, ese Dios que por las dudas habían dejado ese altarcito vacío los griegos, ¿no? Está en el mundo griego propiamente, pero incluso estando en el mundo griego, pagano, lo que va a hacer es seguir anunciando la buena noticia. Y en primer lugar va siempre a la sinagoga, a los judíos, para hacerle descubrir que este Cristo es el Mesías que ellos están esperando. Y acá vemos muy claro cómo muchos de ellos lo contradecían, lo injuriaban, como que no querían aceptar esta palabra. Si bien después vemos que el jefe, ¿no?, de la sinagoga, Crispo, creyó y se convirtió, vemos que muchos de ellos no lo hacen. Y ahí Pablo toma una decisión que, si bien ya el Señor se lo había dicho en ese encuentro en Damasco, ¿no?, para qué lo había destinado y para qué lo quería, dice: yo me voy a dedicar a los paganos. Es decir, él empieza a tomar conciencia de que si Dios lo llevó a ese lugar, como en este caso nos habla también de Corinto y de otras ciudades, que son esas ciudades a las cuales después Pablo le escribe las cartas, ¿qué vamos descubriendo? Como que empieza a vivir profundamente lo que Dios le pide. Su misión, su vocación es ser apóstol, pero especialmente de aquellos que no vienen del mundo judío, donde Pablo tiene un desafío, ¿no?, como hizo en el texto que se leyó en la misa ayer, ¿no? Bueno, del Dios desconocido vengo a hablarles. Toma la cultura griega, eso se llama inculturar el Evangelio, lo traduce en categorías para poder comunicar. Ciertamente, un no judío que no conocía nada de la tradición judía, cuando uno le habla de Pascua no entiende. Para el judío la Pascua era la liberación, ¿no? Esa liberación de Egipto a la tierra prometida, y un rito pascual de una cena que recordaba esa liberación. Entonces, cuando uno habla del Cordero Pascual, el judío lo entiende, el griego no. Entonces Pablo toma ese desafío de llevar la buena noticia al mundo griego, que no es fácil, porque lo vamos a ver en esto que vive en el Areópago, cuando él habla de la resurrección de los muertos. Muchos griegos le dicen: no, andate, esto ya está. ¿Por qué? Porque para el griego,
Para el griego, el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, la muerte era una liberación. La resurrección supone volver esa alma, ese cuerpo, lo que supone un retroceso en la mentalidad de la filosofía griega. Pero él no deja de anunciar, Pablo, ¿no? Intenta explicar todo eso. Y eso es lo lindo que vemos. ¿Qué nos dice hoy? Primero, estar atento a dónde nos pide el Señor que llevemos el mensaje. Segundo, a no bajar los brazos. Si esto que estoy haciendo no tiene la recepción que yo creo, no volverme loco y quizá pensar si Dios me quiere ahí o no. Y ese es el desafío que nos propone el Evangelio también, ¿no? Ir más allá de lo cotidiano, ir más allá de lo evidente, animarnos a buscar también creativamente nuevos caminos para anunciar a Jesucristo. Esta propuesta es la que nos hace la palabra de Dios hoy y la que vemos como desafío a los primeros cristianos, que siguen siendo los desafíos siempre de la experiencia vital de las comunidades cristianas. Intentar comunicar ese, digamos, evangelio vivo en las categorías del mundo en la cual nos toca vivir. Pidamos entonces esa gracia de poder inculturar el evangelio y descubrir nuestra vocación en el aquí y en el ahora. Y que el buen Dios nos regale una bendición, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.